Si estás buscando una torta de chocolate sin gluten, sin azúcar y con pocos ingredientes, hoy la vamos a hacer. Sin harinas refinadas, súper fácil, mega buenísima. Mira esta torta, mira qué belleza. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Esta es una de las tortas de chocolate más deliciosas que he hecho y que he probado. Y es bastante decir porque a mí me encantan las tortas de chocolate. Vamos a empezar fundiendo el ingrediente principal, que quede así perfecto. Utilizamos un cuarto de taza de chocolate negro y una cucharada de mantequilla derretida. Esto también lo puedes mezclar en el baño de María y vas a lograr una mezcla perfecta. En otro bol vamos a poner 2 huevos, bueno, los pone la gallina, pero ustedes me entienden. Bate muy bien los huevos hasta que los veas cremosos. Al chocolate le vamos a agregar 2 cucharadas de leche, cualquier leche, y también una pizca de sal. Esto también lo puedes hacer mientras estás fundiendo el chocolate, pero me gusta hacerlo así porque enfría un poquito el chocolate antes de ponerle los huevos. Vamos a batir hasta que se haya combinado completamente el chocolate con la leche. Va a quedar una crema bastante más ligera. Ahora vamos a temperar esto. Vamos a agregar un poquito del chocolate y vamos a batir los huevos muy bien. Esto lo hacemos para evitar que ponemos toda la mezcla caliente y los huevos se nos vayan a cocinar. Una vez que batimos bien, comenzamos a agregar toda la mezcla de chocolate en la mezcla de huevos. Y batimos todo muy bien hasta que se combine completamente. En otro bol vamos a cernir una taza de harina de almendras, una cucharadita de polvo de hornear, 2 cucharadas del endulzante o edulcorante que utilices y 2 cucharadas de cacao en polvo amargo. Vamos a cernir completamente. Y ahora vamos a agregar la mezcla de chocolate a las harinas cernidas. Esto lo vamos a hacer poco a poco. Vamos agregando un poquito de harina y vamos mezclando otro poquito de harina y así terminar toda la harina. Puedes hacerlo de 2 maneras. Puedes agregar la harina poco a poco a la mezcla de chocolate o también puedes agregar la mezcla de chocolate poco a poco a las harinas. Y aunque no lo creas, el resultado va a ser completamente diferente. Ahora agregamos una cucharada de esencia de vainilla y 2 cucharadas de agua tibia. Empezamos a mezclar y te explico lo que te estaba diciendo. Si agregas la harina poco a poco a la mezcla de chocolate te va a quedar más como un bizcocho. Y así como lo estamos haciendo va a quedar más compacta. Recuerda que esta y todas mis recetas te las voy a dejar en mi página web recetaslily.com. Para mí una torta perfecta de chocolate debe contener algo crocante, almendras, avellana, nueces, lo que tú quieras. Es opcional, pero te lo recomiendo. Pícalas en trocitos bien pequeños y se las agregas a la mezcla. Y si eres tan fan del chocolate como yo, también agrégale unas goticas de chocolate negro. Y guarda algunos para un secreto que te voy a dar al final. Por aquí tengo mi molde perfecto de vidrio que les comentaba en la torta de piña, que no pega nada. Sin embargo, le voy a poner este fondo porque como esta no tiene la piña, se puede pegar. Y quiero que esta torta me quede perfecta sin sorpresas. Pasamos toda la mezcla para el molde y vamos precalentando el horno a 180 grados centígrados. Mira por qué te dije que guardaras los chocolatitos. Se los voy a poner en el centro y los voy a tapar como una sorpresa de esas que siempre te quieres encontrar de chocolate. Ahora con la ayuda de la paleta, mi amiga la aprovechadora, vamos a distribuir la mezcla muy bien y le vamos a dar unos golpecitos para que salgan todos esos airecitos. Al horno 375 Fahrenheit cuando esté bien caliente. A los 35 minutos ya vas a ir revisando, pero puede que el palito salga seco a los 40. Todo depende de la rapidez de tu horno. La mía ya está lista y está aromatizando literalmente toda mi casa. Mira qué belleza. Espera que enfríe y luego vas a comenzar a desmoldarla. Nunca la desmoldes caliente porque eso va a ser un desastre. Creo que ya despegó los laditos, así que vamos a desmoldar muy segura de mí porque tengo mi papelito al final. Y la amo, quedó perfecta. Puedes comerla como un bizcocho, pero si quieres decorarla, vamos a hacerlo.
Así solita ya es perfecta. De hecho, a mí me gustan mucho los bizcochos sin nada de crema, pero bueno, ¿quién se puede resistir a más chocolate derretido? Solo derrites 1/4 de taza de chocolate negro con una cucharada de mantequilla. Y te va a quedar esta mezcla irresistible que te la quieres comer antes de que termines la torta. Yo no soy muy buena decorando tortas, pero sé que la torta de chocolate siempre queda hermosa. Vamos a distribuirlo por acá, así que quede bien delicioso. Mira cómo agarra la forma este chocolate perfecto. Y por supuesto que ya está lista, pero yo quiero seguir dándote ideas. Como tengo un trozo de chocolate con almendras, le voy a rallar un poco para darle un toque más de textura. En caso de que quieras hacer esta torta para un cumpleaños, ahorita que vienen tanto en agosto y septiembre, por lo menos el mío, esto es perfecto para decorarlo súper fácil y rápido. Me vas a decir que no quedó hermosa y provocativa. Vamos a cortarla, aunque bueno, con estos pedazos tan grandes que estoy sacando, creo que no va a durar sino 4 pedazos. Esta es una torta para aproximadamente 6 porciones. Mira qué buena pinta tiene esta torta. Te la puedes comer tibia y también te la puedes comer fría, que la metes en la nevera. Y siempre va a estar así super fudge. Una textura compacta que se derrite es en la boca. Esto me encanta del chocolate y las tortas. Tienes este bizcocho compacto y húmedo con la cobertura deliciosa y líquida y estos pedacitos de chocolate mega buenísimos. Vamos a probarla ahora mismo. Claro que puedes agregar esta torta de chocolate a tu menú saludable de la semana. Si no sabes cómo empezar a escribir tu menú de la semana, te recomiendo mi libro Menú Saludable. Es un libro digital donde vas a encontrar el menú completo para 7 días. Lo compras, lo descargas y comienzas hoy mismo. Descárgalo hoy en recetaslily.com/shop. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. También te invito a que te suscribas a mi chat de Telegram. Ahí siempre estoy publicando todas las recetas que publico en todas mis redes. Y por supuesto llegó la hora de agradecer a todas estas personas que me dejaron sus mensajes en el video pasado. A ti también, por supuesto. Y si quieres aparecer aquí la semana que viene, déjame un mensaje ahora mismo. Escríbeme también de qué país me ves. Gracias por ver este video y por supuesto nos vemos en el próximo. Bye. Cuando no estamos planificando nuestro menú de la semana, cosa que te recomiendo hacer siempre, vas al supermercado, compras un montón de frutas, vegetales y cuando se llega el viernes te das cuenta que no has cocinado la mitad de lo que compraste. Y mi video de hoy se llama Vamos a limpiar ese refrigerador, vamos a sacar todos esos vegetales y que no se nos dañe absolutamente nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una bandeja al grill que además vas a querer hacerla todos los días. ¡Tatán! Miren esta delicia. Todo en una bandeja. Varios tipos de vegetales súper deliciosos, salsas y la carne que más te guste. O lo puedes hacer también solo con vegetales.